Hola, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast llamado Pues Cada Quien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los riesgos de los balances bancarios en el COVID-19. Mi nombre es Lisette Cabrera y me encuentro con Mariel Vázquez, Sayuri Márquez, Daniela González. Bueno, para contextualizar sobre el tema, primero tenemos que ver qué es un balance bancario. Los balances bancarios son todas las ganancias que pueden recibir los bancos, que estos analizan las situaciones de patrimonio. Bueno, un balance bancario se divide en tres partes, los cuales son activos, pasivos y un patrimonio neto. Los activos son todas las cosas de valor o propiedades, por ejemplo, el efectivo o el equivalente al efectivo. Los pasivos son todas las deudas o las cosas que se tengan que pagar, por ejemplo, impuestos, hipotecas o préstamos. El patrimonio neto es la suma de los pasivos y activos. Esto da igual a la capital. ¿Qué es la capital? Es el total de todos los recursos. La capital se puede dar gracias a la participación de accionistas o socios para generar ganancias o beneficios. Bueno, Dani, ¿tú cómo crees que puede ayudar el sistema bancario a la crisis del COVID? Bueno, en este caso, los bancos desempeñan un papel fundamental para la economía, ya que destinan depósitos de los ahorradores, conceder préstamos y créditos a las familias y empresas que lo necesitan y posteriormente puedan invertir en proyectos como serían negocios, venta de cualquier producto y así puedan devolverlo en tiempo y forma. Las medidas de aislamiento afectaron a la actividad económica, ya que fueron reduciendo, por lo que se fueron creando dificultades de liquidez en empresas y hogares. Para aliviar esas dificultades, el gobierno adoptó diferentes medidas, como lo son la suspensión temporal de préstamos para consumo de personas afectadas en pandemia en estado de vulnerabilidad, la extensión moratoria a sectores golpeados por la crisis, como sería el turismo, que lo mencionamos en el capítulo anterior, y el transporte. Los bancos han impulsado acuerdos que fijan las condiciones en las que los propios bancos pueden extender el plazo a moratorias y así aumentar el plazo a personas que se pueden beneficiar. En este caso, hablamos del banco. El banco tiene una importancia muy grande en el estado, en todos los países. Lo que hizo en este caso después de la pandemia, el gobierno fue que creó, por así decirlo, estrategias para hacer la recuperación de la economía en el país. Obviamente por el tema de que muchas personas se aislaron, pues no ocupaban los transportes públicos o diversas, pues ahora sí que empresas, por lo que les afectó muchísimo. En este caso, pues se implementó, como ya lo había dicho mi compañera, se implementaron, por así decirlo, préstamos préstamos a las empresas. También, pues, aquellas empresas que quedaron en deuda con el banco, pues se les aplazó, se les alargó el tiempo para que estos puedan pagar su deuda, debido a que, pues, sí sufrieron un daño después de la pandemia y no tenían cómo recuperarse pues fácilmente porque pues sus ingresos se fueron abajo. Bueno, yo les voy a explicar de cómo resolver los préstamos mediante intervenciones regulatorias. Bueno, en esto se incita a los bancos a través de diversas intervenciones públicas. Un ejemplo de ello son los de supervisión bancaria. Ellos pueden exigirles que establezcan unidades internas de renegociación destinadas específicamente a reclamar préstamos vencidos. Obviamente estas dependencias deben estar equipadas con el personal y los recursos necesarios para que se pueda aplicar una metodología estable. De esta manera los bancos se ven en desarrollo y hacen que tengan nuevas habilidades. Por otro lado, las intervenciones y las estrategias nacionales tienen como objetivo el coordinar los esfuerzos de resolución de préstamos de diversos factores de la economía. Bueno, tú, Liz, ¿qué opinas de los riesgos financieros que pasan las personas? Bueno, sí, este tema de los riesgos financieros, sí, pues es algo que es muy común en las empresas
Y pues obviamente si estuvimos hablando de los préstamos, de que bueno, esto es más que nada una estrategia para la recuperación de las empresas, pues también igual este tema lo medio tocamos el capítulo pasado, hablando acerca de pues los riesgos de la recuperación, ¿no? El riesgo financiero básicamente se basa en que se puede provocar una mala administración de los flujos de caja o por los riesgos relacionados con los ingresos por debajo de lo esperado. Esto quiere decir que pues aquellos dueños de la empresa planean o hacen sus estrategias y muchas veces por falta de información, pues sí, por no estar bien informados, se hace una mala administración del dinero, lo cual pues les termina afectando a las empresas y por ende también si le afecta a la empresa pues también le puede afectar a su personal. Tenemos varias causas por las que puede suceder un riesgo financiero. Estas causas podrían ser, como ya lo había dicho, la administración inadecuada, el endeudamiento elevado, que es algo que ya estuvimos hablando en el anterior capítulo también, las variaciones de cambio en las tasas de interés, que de igual forma esto también lo mencionamos mucho, que pues si las tasas de interés se elevan, pues no le dan una oportunidad a las empresas de poderse recuperar. Las operaciones de mercado o inversiones con alto grado de inseguridad, también la falta de información para la toma de decisiones. Los riesgos financieros son varios, pero bueno, los que más destacan son, por ejemplo, el riesgo de mercado, que bueno, esto es uno de los más importantes porque pues se relaciona con la oferta y la demanda. Y por ejemplo, dentro de este tipo de riesgo tenemos ejemplos que puede ser la tasa de cambio. Supongamos que yo tengo una empresa y bueno, yo me voy a Estados Unidos porque pues yo creo que el dólar vale más allá, y al momento que yo me regreso a mi país sucede que pues el dólar baja y ya ahora entonces vale más la moneda mexicana que el dólar. Esto es suponiendo, obviamente, pues ahí nos podría llegar a afectar. En dado caso que yo tuviera una empresa, pues sí se vería afectada mi empresa, se vería afectado también el personal, y pues obviamente esto no en todos los casos es algo que nosotros controlemos, pero pues sí se llega a dar. Bueno, también que suban los intereses y también por ende de esto pues los bonos pues decaen. También en este tiempo se ha estado hablando acerca de las acciones con las empresas, y bueno, aquí básicamente entre más oferta para las acciones, pues más perjudica al accionario. También tenemos la variación, tenemos en el mismo riesgo de mercado, tenemos que se originan en gran parte pues por las incertidumbres económicas, variación de precios activos o pérdidas que le impedirán cumplir con sus obligaciones financieras. También tenemos los riesgos crediticios, que bueno, esto básicamente se refiere a que las personas pues piden más préstamos para pagar otros servicios que en ese momento no pueden pagar, y pues así se genera un ciclo en el cual ellos se enredan y pues genera también un riesgo en el cual pues van a perder dinero en dado caso de que tengan una empresa. También tenemos el riesgo de liquidez, que bueno, es la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir sus compromisos, por ejemplo, con una mala gestión del flujo de la caja, o de no contar con recursos para poder pagar y vender pues cosas más con costos más elevados o más bajos. También tenemos el riesgo operacional. Este sucede por falta de control interno dentro de la empresa. Un ejemplo podría ser que pues la empresa no generó por así decirlo, una estrategia por si esto llegara a suceder, como podría ser que la maquinaria que haya pues sí una maquinaria descompuesta, que pues por ende de esto, digámoslo, pongamos un ejemplo, Little Caesar necesita pues repartidores para
para su empresa, ¿no? Supongamos, si ellos no tienen contemplado que en algún momento pues las motocicletas que ocupan en su empresa se averian, esto va a resultar afectando a la empresa, ya que pues no van a poder entregar y hacer pedidos, lo que va a reducir pues obviamente las ganancias. También tenemos la seguridad en el puesto de trabajo. Tenemos también una mala administración o una mala capacitación por los empleados, y también pues podemos poner en riesgo nuestro dinero con acciones externas que pues no podemos controlar, como podría ser que lleguen a extorsionarnos, a hacernos un fraude, ya sea interno dentro de nuestra empresa o externo también, que pues podrían llegar a delinquir dentro de la empresa. Y esto sí ya ha llegado a suceder en algunos casos, pues las personas toman los productos de las empresas y se los llevan a su casa, pues esto genera un desbalance económico, ya que pues se pierde el inventario. Y bueno, ese fue todo el tema de los riesgos financieros. Bueno, para esto cada una de nosotras va a dar una pequeña opinión sobre el tema, a lo que se está viviendo ahorita el post-COVID mundialmente. En mi caso yo podría decir que la mayoría de los países pidió un préstamo, y ahorita el que se ve más afectado o que está teniendo más riesgos en esto de la recuperación, se podría decir, o más bien es Estados Unidos. Y a comparación de México, México va en una recuperación muy bien y ha sabido hacer las cosas bien. En mi opinión, toda esta problemática que pasa a México y en general se recupera mediante el consumo, pero bueno, a mi parecer hay una debilidad, ya que no hay tanta inversión, planta y equipo. Bueno, en mi opinión, yo creo que las personas deberíamos de informarnos más de estos temas. Tendríamos que sumarle un poco más de importancia, porque muchas veces pues nos pasan por alto estas situaciones. Y con esta misma información poder evitar cosas, en dado caso que pues nosotros tengamos una empresa, y pues aunque no la tengamos, para saber administrar bien nuestro dinero y que no ocurran cosas como las pérdidas financieras que ya mencionamos. Y también para pues en un futuro, si nos vemos en una situación de aprieto, por así decirlo, pues que sepamos salgar correctamente de ello y no generemos pues más problemas y más endeudamiento que al final del día pues nos perjudica. Bueno, en mi opinión, los bancos ayudaron a que no decayera tanto la economía de la población gracias a los préstamos y créditos que les dieron para invertir en negocios. Bueno, en conclusión sobre el tema, todo es culpa de Carla Panini y pues cada quien. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast Pues Cada Quien.